Hoy en esta tarde quisiera predicar sobre cómo vivir una vida sin interés propia en un mundo lleno de selfies. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un selfie? Como miren, aquí está un selfie del pastor y mío. Y en este selfie, mi esposo, él le gusta hacer muy bien filtros, por eso ahí me miro muy bien. Pero es uno de mis favoritos selfies que hicimos juntos. Y como pueden ver, somos aficionados del equipo de Cowboys. Can you show the next slide? En este selfie, fue noviembre 13 de 2016, y fue cuando ustedes, la iglesia, nos sorprendió con una fiesta, un agradecimiento por nuestros 20 años de casados. Ya, pues yo creo que fue el 2016. Y como pueden ver en este selfie, ahí se tag a 19 personas más. Ahí está el primer nombre de nuestra hermana Rosalinda López, porque ella es mi amiga en Facebook. Y recibí 115 likes. Eso es muy importante. 115 likes cuando te haces un selfie. Todo depende de cuántas personas le gusten y 30 comentarios. The next slide. Es uno de mis otros selfies, otro que me gustó o que me gusta. Es un reconocimiento que me presentaron en el trabajo como supervisora del mes de septiembre de 2016. Y ahí yo recibí 112 likes. De nuevo, muy importante. Como digo, vivimos en un mundo de selfies. No estoy hablando nada mal contra los selfies, ni que nos gusta ponernos selfies, especialmente cuando hay algo bonito, algo que queremos compartir con nuestras amistades. Pero a veces cuando empezamos a envolvernos tanto de nuestro propio selfie, que quiere decir el yo, se nos olvidan algunas cosas. Y pensamos que lo más importante es lo que alguien diga de nosotros. Y a veces, como cuando recibimos muchos likes, ese fue un selfie muy bonito, ¿verdad? Y cuando nada más recibimos como 20 likes, dijimos, pues ese a lo mejor no lo vuelvo a poner. Pero empezamos a que eso sea algo importante para nosotros cuando realmente no lo es. Lo estamos compartiendo porque es algo que nos gusta compartir con nuestras personas que son nuestros amigos, familiares, cosas así. Amén. So vamos a leer, si pueden abrir su Biblia en Filipenses 2, 1 al 11. Y cuando empiezo a decir del mundo selfie y cómo vivir una vida sin interés propia en este mundo lleno de selfies, estoy queriendo hablar de cómo vivir una vida que podamos nosotros mirar a nuestro alrededor y que realmente nos importa eso. Amén. Y a veces, cuando estamos tan enfocados en el mundo de selfie, nos importa tanto lo que digan de nosotros. Yes, mija. Sí, mija. Filipenses 2, 1 al 11. Se nos hace muy importante, o pensamos que es tan importante lo que digan de nosotros o lo que piensen de nosotros. Y entonces empezamos a pedir consejo de personas. ¿Amén? ¿A cuánto nos ha pasado?
Cuando algo pasa, empezamos a pedir consejos. No estoy diciendo que es malo pedir consejos. Simplemente, cuando es una vida de yo, de selfie, entonces se nos olvida a quién pedirle ayuda o dónde buscar una respuesta que estemos buscando en algo. Y muy importante, lo tenemos enfrente de nosotros, el manual de nuestra vida y donde podemos hallar cualquier respuesta que nosotros estemos buscando en cualquier situación que estemos en la vida. Ahí está. Vamos a leer Filipenses 2, 1 al 11. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto intranable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, considérense a los demás como superiores a ustedes. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y él, manifestándose como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Amén. Saluden o no saluden, sonríen con su vecino y díganle no selfie. No selfie, díganse no selfie. No selfie. Thank you, sister. Amén. Vamos a empezar a hablar un poquito de la humildad. A veces cuando se oye la palabra humildad, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Cuando usted escucha la palabra humildad, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Ah? Manso, ¿qué más? Ser siervo. Podemos ver en el versículo 3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Y dice en el verso 7, por el contrario, hablando de Jesús, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, que es decir que sirvemos los unos a los otros, y haciendo semejante a los seres humanos. Y al último dice en versículo 8, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Amén. Cuando estamos hablando de humildad, quiere decir, igual como estaba hablando anteriormente, de que debemos de vivir una vida sin interés propia y a vivir una vida para Cristo. Cuando empezamos a vivir una vida sin interés propia, ¿ustedes qué piensan que es lo primero que viene a la mente? Cuando yo empiezo a vivir una vida sin interés propia, yo empiezo a tener amor hacia otras personas. Amén. Hacia Dios. Porque a veces cuando tenemos tanto amor propio, ni nos acordamos de Dios. Y dice en Marcos 12:31, el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo.
No hay otro mandamiento más importante que estos. Y en Gálatas 5:14 dice, en efecto, toda la ley se resume a un solo mandamiento. Ama ¿qué? A tu prójimo como a ti mismo. Y como cristianos, como seguidores, como queremos hacer, imitar ¿a quién? A Cristo. Amén. Y nosotros como Cristo, como cristianos, es como un mandato que el Señor nos da. Es un mandato que el Señor nos da. Es amar todos, hasta esos que son un poco difícil de amar. ¿Cuántos de ustedes han tenido esas personas que son un poquito más difícil amar que otras? Es fácil amar a la persona que es muy amable con uno, muy sonriente, ¿verdad? Tu amigo, tu familiar. Es fácil amar a esas personas. A tu esposa, sí. Tu esposo. Pero cuando es difícil amar a esa persona, es cuando debemos ser más como Cristo, imitadores de Cristo. Y cuando nosotros empezamos a amar, empezamos a dar. Amén. Es como un ciclo, ¿verdad? Nos humillamos, amamos y después ¿qué? Empezamos a dar. ¿A dar de qué? ¿Qué empezamos a dar cuando empezamos a amar a una persona? Pónganse a pensar en una relación de una persona que usted ama. ¿Qué es lo que usted empieza a dar? De sí mismo. ¿Qué más? Amor. Amén. Su tiempo. Su dinero. Le da su cheque a su esposa porque la ama. Amén. Amén. Paciencia. Así es. En muchas áreas Jesús es el ejemplo primordial de lo que es no tener sin interés propio. Porque como dice en la palabra de Dios, que Él vino a este mundo y Él se hizo Él mismo. Y se tomó forma de siervo. Amén. Y como nosotros como seguidores de Cristo tenemos que tener esa misma mentalidad de que somos siervos de Él. Porque el Señor no vino no solamente por su propio beneficio. Él no tenía por qué venir y morir en la cruz por nosotros, pero Él lo hizo. Humanamente hablando, Jesús dio de su mismo o quitó de su propia voluntad, si lo estoy diciendo bien en español, para hacer la voluntad de Dios. Amén. Y Él nos puso a nosotros por primero. Y dice, como dijo Juan el Bautista, hablando de Jesús, en Juan 3:30, dijo, a Él le toca crecer y a mí menguar. A Él le toca crecer y a mí menguar. Quiere decir que menos del selfie yo, amén, del selfie yo, y más de quién, de Cristo que salga por nosotros, que brille en nosotros. ¿Y dónde empieza a tener, cómo podemos empezar a no tener o vivir una vida sin interés propia? La obediencia. Amén. Porque es fácil aquí parar y decir, ay hermana, yo no tengo interés propio, yo voy a la iglesia, yo no nada más pienso en mí misma. Es fácil decirlo, es fácil decir, oh, yo amo a mi vecino, yo amo a mi vecina, pero ¿estamos realmente obedeciendo, haciendo la voluntad de Dios? Pónganse a pensar. Y ya me quité esta cosa. Dice en Mateo 7, 24, 27. Si pueden abrir, por favor, ahí. Mateo 7, 24 al 27 dice.
Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no pone por práctica, ¿qué dije? Práctica, amén. Es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y esa se derrumbó. So tenemos que practicar la obediencia. ¿Y en qué podemos ser obediente al Señor? ¿A qué? A su palabra. Y no es fácil, porque podemos leer la Escritura y decir, yo quiero ser obediente, pero nomás voy a hacer la mitad del versículo porque el otro versículo no me gusta. Amén. Es lo que nos pasa, es lo que me pasa a mí. Yo quiero amar a mi vecina, pero la vecina de este lado no tanto. Amén. So, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy obedeciendo a la palabra de Dios? ¿Estoy tomando por práctica lo que estoy diciendo? No. Y la palabra de Dios, en su obediencia, nos asegura, les digo una cosa, que si practicamos y somos obedientes, vivimos en humildad siempre. Pero si no obedecemos y no practicamos lo que dice la palabra de Dios, ¿qué nos pasa? Se nos sube el cuello. ¿Y qué más? Leemos la mitad de la palabra de Dios. Nomás tomamos lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Empezamos a decir cosas que quizás no son muy a la mente de Cristo. Amén. Hermanos, los estoy diciendo porque me ha pasado a mí. Me pasa a mí todos los días. Y me pongo a pensar y digo, ¿estoy obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estoy practicando lo que dice la palabra de Dios? ¿Estoy en la mente de Cristo como Él nos manda? ¿Estamos siendo obedientes a lo que Él quiere de nosotros? Les aseguro, y les casi prometo, 100%, porque la palabra de Dios lo dice, amén, y creemos en su palabra, que si usted empiece a caminar en obediencia y practica lo que dice la palabra de Dios, usted va a vivir en humildad y en la mente de ¿quién? Usted no va a vivir en la mente de su pastor. Usted no va a vivir en la mente de su esposo o lo que diga la telenovela. Usted va a vivir en la mente de Cristo. Y es la mente que debemos de vivir. Y si nosotros vivimos en eso, podemos tener una vida que estamos operando en humildad. Amén. Dice en Mateo 20, 26 al 28. Cuando lo hagan, díganme amén. Tenemos un ejemplo más hermoso. Jesús, cuando Él fue humano aquí, caminó en esta tierra. Su humildad fue lo más grande que Él pudo hacer. Y dice la palabra de Dios en Mateo 20, 26 al 28. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debería ser su servidor.
Y el que quiera ser el primero debería ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que que se nos quite el yo, el selfie yo. A ver, mija, can you put up a picture again of Max and I? Que se nos quite el selfie yo y que hagamos más a Cristo. A tener esa mentalidad de servidumbre. Y no por hablar o querer ensalzarlo, porque es lo último. Yo sé que Él es lo último que Él le gustaría que yo hiciera. Pero una persona en mi vida personal, que es nuestro pastor, Él camina y esa es su mentalidad. Él como siente es que Él está aquí para servir a la iglesia, para servirlos a ustedes. Él es un siervo. Él es el siervo de ustedes. Y Él da su tiempo, Él ora por ustedes y Él se humilla para que ustedes sean, ¿qué? Amén. Para que ustedes tengan esa experiencia con Dios, para que ustedes se llenen cada domingo, cada miércoles que nos estamos juntando, que ustedes se llenen con la palabra de Dios. Y es muy importante que todos los que estemos aquí tengamos esa mente de servidumbre. Cuando nosotros nos damos la oportunidad de hacerlo, usted va a ver el cambio no solamente en usted. Créanme, no lo va a ver solamente en usted, lo va a ver en su trabajo, lo va a ver con sus amigos, lo va a ver en su diario caminar. Si usted camina en esta obediencia. Y es muchas veces fácil decir, ¿cómo puedo yo practicar una vida sin interés propia con otra gente? Y a veces hablar o tener conversación con otra gente a veces es difícil porque no todos piensan igual que nosotros. No todos piensan igual que usted, hermano Juan Ochoa. No todos piensan igual como tú, Nikki. Todos pensamos diferente. Todos tenemos nuestro propio mundo adentro. Y a veces es difícil. ¿Amén? Pero una cosa que podemos decir, que le puedo decir, es que usted, si se pone en las manos de Dios, si usted pone su mente en la mentalidad de Cristo, esa persona puede ver el poder de Cristo en su vida. Y a veces, como les dije, es un poco difícil tener conversaciones con personas difíciles, porque a veces no me siento tan en la mente de Cristo cuando me hacen enojar. Amén. A veces digo, no me quiero poner en esa mentalidad de Cristo. Pero si nos recordamos que Jesucristo, Él vino a este mundo como humano. Y Él vino y nos rescató de este pecado. Murió en la cruz por nosotros. Y se dio de Él mismo. Y nosotros entonces, ¿por qué no podemos dejar un poquito del Sara Moreno y ser más como Cristo? Y a veces esa gente difícil que Dios les pone en su camino, es porque Dios quiere que usted trabaje con ellos, que usted les muestre amor verdadero. Porque hay mucho amor que se vende en la televisión,
en magazines, en cosas así. Ese no es amor verdadero. Amor verdadero viene en la palabra de Dios, por cómo practicamos la palabra de Dios, por lo que Dios pone en nosotros, por el poder que tenemos en nosotros. Y esas personas muchas veces es lo que necesitan. Y Dios te da gracia para que trabajes con esas personas. Dígamelo a mí. Yo he tenido conversaciones con gente muy difícil. Y siendo supervisora a veces no es tan fácil. Estás trabajando o estás teniendo comunicación con 12 personas que están abajo de ti, que todas tienen su propio mundo. Todas son de la edad de 22 a 55 años. Y todas piensan diferente. Y cada día tengo que ir al trabajo y me tengo que poner en la mente de Cristo. Y digo, Señor, a veces quisiera decir algo y me acuerdo que tengo que caminar en obediencia. No siempre es fácil. Siempre a veces quieres ser la Sara Moreno y no la Sara Moreno con la mentalidad de Cristo. Amén. ¿A quién les ha pasado? ¿O nada más me pasa a mí? A mí me pasa. Y tenemos muchas oportunidades, hermanos, de hablarle a una persona que necesita de Cristo. Muchas oportunidades que el Señor nos da de enseñar su amor, de ser generoso. Porque a veces cuando hablamos de generosidad, ¿dije esta palabra bien? A veces pensamos solamente que debemos de ser generosos con nuestro dinero. Claro que sí, porque el Señor nos da. Amén. Está en la palabra de Dios. Pero yo estoy hablando de tiempo, de amor genuino con una persona que necesita de Cristo. Y hablarles y decirles, yo no soy perfecta, pero juntos en obediencia, en humildad y en obediencia y practicando lo que dice la palabra de Dios, se nos quita un poquito más de Sara Moreno, de mi selfie. Amén. Usted hágase, que se me quite más. Diga su nombre, ándele, quiero verlos. Que se me quite ¿qué? Un poquito más de mí y más de quién. De su nombre, ¿cómo se llama? Que se me quite un poquito más de mí y tener la mentalidad de Cristo. Y vamos a ir a Timoteo 2, 3, 1 al 5. Y les voy a decir por qué a veces es difícil caminar en obediencia, en humildad, obediencia y practicando la palabra de Dios. Si lo tienen, digan amén. Amén. Okay. Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Ok? La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, inaplacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, pues no sé la otra palabra, vanidosos y más amigos del placer que de quién, que de Dios. Aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esta gente ni te metas. Dice la palabra de Dios. Yo no lo estoy diciendo. Amén. Dice, en los últimos días. ¿Estamos viviendo? ¿Cuántos de ustedes creen que estamos viviendo en los últimos días? Amén. En los últimos días.
Pero nosotros, seguidores de Cristo, en la mente de Cristo, teniendo la mente de Cristo, ¿deberemos de ser así? ¿Que seamos más amigos del placer que de Dios? ¿Que seamos arrogantes, desobedientes a nuestros padres, los jóvenes? También los adultos, sí. También hay unos adultos que son desobedientes a sus padres, ingratos. ¿Se dan cuenta que es tan fácil que pase un día? A mí me ha pasado. Que pase un día y que yo no le diga a alguien gracias por algo. Pónganse a empezar todo. La muchacha de la Starbucks te da tu café y nada más, ok, en vez de decir gracias, ten un buen día, lo que sea, nomás lo tomamos y como si ya, nos vamos y al trabajo y entras y buenos días. Y a mí me ha pasado que digo, a esta muchacha no le dije gracias porque hizo X cosa. Dice la palabra de Dios, ingratos, no tener agradecimiento de lo que alguien haga por usted. Acuérdese, esta semana, todos, por lo menos díganle gracias a su pareja, a sus hijos, a alguien alrededor de usted, díganle, digo a mi esposo, estás tan guapo, te agradezco por lo que todos los días haces por mí. Vas al trabajo, me das tu cheque. Amén. Y él me he dado cuenta que él es muy bueno eso. Él es muy bueno eso. Él me dice, gracias, mija, porque hiciste esto. Gracias porque lavaste la ropa. Gracias porque me dices de cenar. Amén. Amén. Hallar lo mejor en cada persona. Hermanos, para concluir, el apóstol Pablo le habló a los cristianos de la iglesia de Filipenses. ¿De Filipenses o Filipea? ¿Cómo se dice? Filipenses, ok. De Filipo, gracias. Y les dice, vamos a ir otra vez a Filipenses 2, del 3 al 5. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. La actitud de nosotros debe ser como la de Cristo Jesús. Amén. Y esa actitud que Él tenía cuando estuvo aquí era una vida sin interés propio. Una vida que no estaba llena de selfies. Amén. Y cuando a veces nos queramos a poner muy selfie, me están entendiendo por lo que estoy haciendo selfie, ¿verdad? No estoy haciendo por las fotos, estoy haciendo por los selfies. Hay que acordarnos lo que dice aquí. Que nosotros debemos de velar no solo por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. Y la actitud de Sara Moreno debe ser como la de Cristo Jesús. Amén. Y si nosotros nos humillamos, obedecemos, y que la última, a ver si ya se acordaron, practicamos lo que dice la palabra de Dios, con nuestro diario caminar, con las personas que nos hallemos, vamos a estar en esa mente de Cristo. Y nos vamos a acordar lo que dice en Mateo 22, 37 al 39. Y dice, ama al Señor tu Dios
con todo tu corazón, primeramente, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús, este es el primero y el más importante de mis mandamientos. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor les bendiga.